hoy día, a diferencia de la clase pasada fue de las clases eh, difíciles, difícil, me da pena decirle difícil a la clase, pero fue con más desafío. Tenía argumentos e ideas un poco más profundas y más intrincadas. La clase de hoy día, en cambio, es light, si ustedes quieren, en ese sentido. Empezamos nuestra unidad de área y me imagino que, claro, en eso sí que deben manejarse bien, dieron PSU, así que se deben saber todas las fórmulas de área que uno se puede imaginar y deben saber hacer cálculos, por supuesto. Este no es un curso para sacar cuentas en general, lo que vamos a hacer es entender de qué se trata el tema, pero de todas maneras es un tema sencillo. Así es que espero yo que no tengamos mayores dificultades. Antes de empezar, en todo caso, Francisca pidió la posibilidad de todas maneras de mostrar la tarea, así es que estamos en un primer año y tenemos derecho a segundas oportunidades en todas las cosas que hagamos. Así es que ella va a partir contándonos de la tarea. Aprovechen de preguntar, no se quedó nadie a preguntar la tarea el miércoles pasado, así que aprovechen ahora a preguntar. Ya, adelante Francisca. Ya. Bueno, ya antes de empezar, sí quería pedir disculpas por mi actitud, puede que haya sido un poco infantil la del miércoles, pero entré en pánico y no supe qué hacer. Pero así que voy a aprovechar esta segunda oportunidad que me dio la profe para explicarles cómo fue que yo hice mi tarea. Por eso no puedo compartir pantalla. ¿Nos puedes compartir pantalla? ¿Va? No. Dame un segundo. Esto. Ahora ¿Estás sí, ahí, Mariana, no? ya está listo. Ah, ya, la Mariana. ¿Listo? Sí, ahí sí. Gracias, Mariana. Ah, y por motivo de conectividad voy a apagar mi cámara porque no quiero correr ningún riesgo. Ay, pero no sé dónde está. Ahí, ya. Bueno, a continuación les voy a viene la explicación del desarrollo de mi tarea 7. Primero vamos a ver el enunciado con el que vamos a trabajar, el cual dice: construye un trapecio si conoces las medidas de las bases y la medida de los ángulos basales de la base mayor. Justifica cada paso. Para empezar, nosotros, si nos están pidiendo construir un trapecio, necesitamos saber cómo es un trapecio, para tener más o menos la idea de cómo debe ir, a lo que debemos llegar. Entonces nosotros podemos ver que un trapecio es un cuadrilátero cóncavo, en el cual tenemos ángulos y los lados. En un trapecio, una característica fundamental es que sus bases son paralelas. Y esto lo pudimos ver en la definición 1 de la clase 14. Entonces, nosotros tenemos nuestro segmento AB y segmento CD como bases. Después tenemos nuestro ángulo el ángulo ACB y BDC como ángulos de nuestra base mayor. Entonces vamos a trabajar con estas medidas y aquí tenemos nuestra base mayor y base menor. Pero antes de empezar necesitamos tener ciertos conocimientos, los cuales son la definición 2 de la clase 5, que nos explica qué son los ángulos correspondientes cuando tenemos dos rectas y una transversal que las atraviesa. El teorema 4 de la clase 5, que nos dice que si dos rectas son cortadas por una transversal de manera tal que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y estos corolarios de la clase 5. El 1 que nos dice que si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces nuestras rectas van a ser paralelas. Y pasa lo mismo con los ángulos alternos externos. Y después también hay que tener en cuenta la construcción de un ángulo congruente a uno dado, como lo vimos en la clase 11. Fue la primera construcción que hicimos. Ya, comencemos con nuestra construcción.
Ya, aquí lo que pasó fue que con mi compás yo tomé la medida de AB y después tracé una circunferencia con centro en A' del radio, de radio AB, lo cual sabemos que la medida del segmento AB es congruente a la medida del segmento A'B'. Con esto ya tenemos la base de nuestro trapecio. Después tenemos la construcción de nuestros ángulos. Vamos a tomar el primer ángulo, en el cual lo que vamos a hacer es tomar la medida de HB con nuestro compás y después trazar una circunferencia con vértice en uno de nuestros extremos de los lados. Después de eso, que tenemos nuestra circunferencia, vamos a trazar el punto de intersección entre estos. De la misma manera, entonces tenemos que la medida del segmento HB es igual a la medida del segmento H'B'. Ahora lo que hacemos es tomar la distancia de H a G y trazar nuestra circunferencia de radio HG con centro en H'. Luego trazamos las intersecciones entre las dos circunferencias que hicimos y con esto la recta que pase por el punto G y el punto G' y B' va a ser la que formará la apertura de nuestro ángulo. Entonces sabemos que la distancia entre H y G va a ser la misma entre H' y G'. Ahí tenemos nuestra recta. Entonces, por la construcción de los ángulos, sabemos que S va a ser congruente con S. Luego tenemos que hay que hacer lo mismo con la medida del otro ángulo que nos dieron, pero esta vez nuestro vértice será en A'. Entonces, lo mismo, trazamos la distancia de A a F, tomamos la distancia de A a F, después trazamos nuestra circunferencia con ese radio, luego la distancia del punto F al punto E, y trazamos nuevamente nuestra circunferencia, que en este caso es la verde, y luego marcamos el punto de intersección entre las dos. Y después de eso, trazamos la recta que pasa por nuestros puntos para así tener la apertura de nuestro ángulo que va a ser congruente a la que tenemos acá. Ya, entonces finalmente nuestros ángulos quedaron de esta manera. Ahora tenemos que empezar con la construcción de la otra base. Para esto lo primero que haremos será trazar la distancia que teníamos de nuestra base menor, que es del segmento DC, y ponerlo, trazar una circunferencia con ese radio y después marcar el punto de intersección entre nuestra circunferencia y el segmento de nuestra base mayor. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Porque después vamos a trazar una paralela, que es una paralela a la recta que pasa por G' y B', y de esta manera vamos a tener que, más adelante vamos a poder formar nuestra base en la parte de arriba, que es donde la necesitamos para formar nuestro trapecio. Y ahora vamos con nuestras paralelas. Lo que vamos a hacer es construir el mismo ángulo que tenemos aquí, que es este que está aquí. Lo vamos a construir en este punto que vemos acá. Entonces, lo mismo que delante. Trazamos la distancia, o sea, tomamos la distancia de HB, la colocamos con vértice, con un punto en O, y después trazaremos la circunferencia de centro en O, ahí estaba, y marcaremos la intersección entre nuestro segmento y la circunferencia, que sería el punto P. Luego tomamos la distancia del punto H al punto G y trazamos también esta pequeña circunferencia que vemos aquí, que es
tiene la medida de ese radio. Y marcamos también la intersección entre las dos circunferencias. Entonces, como sabíamos, finalmente la recta que nos va a dar la apertura será la que pase por el punto Q y por el punto O. Entonces ahora ya sabemos que tenemos esos tres ángulos congruentes. Ya, aquí hacer un alto de por qué está pasando todo esto para estar seguros de lo que estamos haciendo, es que nosotros tenemos que imaginar que tenemos estas dos rectas que dibujé y nuestro segmento A'B'. Entonces, nosotros, por las definiciones que teníamos que saber de los ángulos correspondientes, tenemos que este ángulo va a ser congruente con este que tenemos acá. Y nosotros también conocemos la medida de este ángulo. La cosa es de que este ángulo que dibujamos aquí es congruente con este que tenemos aquí. Y además de congruentes, son correspondientes por ser ángulos alternos externos. Entonces, de esta manera estamos seguros de que nosotros hemos trazado paralelas. Pues en el teorema 4 decía que si los ángulos correspondientes eran congruentes, las dos rectas cortadas por ese transversal iban a ser paralelas. Ahora, utilizando el mismo pensamiento que en la paralela anterior, vamos a trazar un ángulo, este mismo ángulo que tenemos aquí. Entonces, para eso, pero este ángulo ahora lo vamos a colocar con vértice en N. Entonces, para eso, lo que hacemos es trazar tomar la distancia de B a G y trazar una circunferencia con medida de ese radio, y después marcar la intersección que tenemos con nuestra recta y la circunferencia. Después de eso, tomábamos la distancia de G a H y trazábamos nuestra circunferencia. Luego de trazar la circunferencia, marcábamos el punto de intersección. Entonces, sabemos que la recta que pase por R y N nos va a dar la apertura del ángulo, que en este caso sería S. ¿Y cómo podemos saber de que esa recta es paralela a nuestro segmento? Por el mismo criterio que teníamos antes. Tenemos este ángulo congruente con este y congruente con este. Entonces nuestras paralelas serían esta que está aquí y esta otra que está aquí. Y la transversal sería esa. Sabemos que ese ángulo va a ser congruente con este que está acá y tenemos de nuevo nuestros ángulos correspondientes congruentes. Y es de esta manera que nos va a quedar formado el trapecio. ¿Por qué? Por si nos queda claro, es porque trazamos el segmento que va desde N a U y después los segmentos que van desde los extremos de nuestras bases a los otros extremos. Ya, tenemos lista nuestra construcción, pero eso no es suficiente para terminar nuestra actividad. Antes de eso, necesitamos ver ciertas restricciones que nos vamos a encontrar a la hora de construir. Por ejemplo, si movemos los ángulos, la medida de nuestros ángulos, podemos ver aquí que no hay ningún problema con que la diferencia entre la apertura de nuestros ángulos sea muy grande, porque vamos a seguir teniendo un punto en que vamos a poder trazar nuestra base menor. Lo mismo pasa si es que los ángulos son muy similares. De hecho, hay un trapecio en el que los ángulos son iguales, y ese es nuestro trapecio isósceles. Pero cuando vemos que la suma de nuestros ángulos da 180, esto no se cumple. ¿Por qué? Porque las rectas que va a pasar por la apertura de nuestros ángulos van a ser paralelas. Entonces nunca van a tener un punto de intersección y nunca voy a poder trazar mi base menor. Y siempre voy a tener la distancia de la base mayor. ¿Y qué pasa cuando los ángulos son suman más de 180? Podemos ver que sí se forma nuestro trapecio, pero está al revés,
Por lo tanto, la apertura de la medida de nuestros ángulos serían estas que está aquí, que como se puede ver son distintas a las que originalmente nos entregarían. Serían sus suplementos. Y eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, la restricción primordial es que la suma de la medida de los ángulos basales debe ser menor a 180 grados. Eso. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. Primero que nada, que me gustó mucho la presentación porque está muy detallada y muy bien explicada. Pero me quedó como una duda. Pero más que nada yo creo que se te saltó porque yo creo que lo sabías. Porque el otro día lo nombraste. Que era el tema de cómo saber que la medida de la base menor era igual. ¿Cómo saberlo? A ver, no sé si puede ir un poquito más atrás. Sí. Sí, de hecho, sí, ahora que lo dices, anoche me acordé de eso y no lo alcancé a escribir. Pero, bueno, había un teorema, creo que era, que nos explicaba de que la distancia entre paralelas es una constante. ¿Dónde están paralelas? Ah, aquí va. Entonces, yo sé que la distancia que tengo entre esta recta, la recta que pasa por G' y B', siempre va a ser la misma distancia que tendrá de la... de aquí. Ah, no, pero eso era con las dos paralelas. Ahora sí. Ya, entonces, yo sé que tengo dos paralelas acá y dos paralelas acá. A ver que lo voy a escribir con... Ah, pues sí. Ya, verá. Tengo estas dos paralelas, la que pasa por NO y la que pasa por U y B'. Entonces sé que la distancia entre estas dos rectas siempre va a ser la misma, así. Mientras las distancias como las distancias se miden en segmentos que son perpendiculares a nuestras rectas, aquí sabemos de que las distancias que voy a medir tienen que ser paralelas entre sí. Entonces, nosotros trazamos esas distancias, pero no son perpendiculares, pero sí sabemos que son paralelas entre sí. Entonces, podemos asegurar de que el segmento OB' va a ser congruente con nuestro segmento NO. No sé si me enredé mucho para explicar o no. No dijiste nada, Francisca, te diste vuelta nomás como asado. Hay un teorema que dice que los lados de un paralelogramo, los lados opuestos a un paralelogramo son congruentes. Esa es la razón. Simplemente lo que construiste ahí es un paralelogramo, porque tiene dos pares de rectas paralelas, y por lo tanto los lados opuestos son congruentes. Los teoremas de la clase, dos clases atrás, ¿qué fue eso? La clase 16 parece. Sí, Esa es la recuerdo razón. que lo vi. Sí. Bueno, no podía ser perfecto. De las cosas que tenía anotadas ahí. No, No, súper bien pero la me quedó súper presentación, claro. coincido con Byron. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario? La Paola dice que muy bien. Oye, yo sí tengo varios comentarios, Francisca, para todos, por supuesto, porque son errores recurrentes. Estamos en la clase de geometría y por lo tanto hacemos mucha diferencia entre lo que es igualdad y congruencia. Los segmentos son congruentes, las medidas son iguales, porque las medidas son números. Para los números tenemos la palabra igual, siempre. ¿Sí? Eso es algo, les he ido bajando, de repente me pongo a bajarles hartos puntos en las tareas para que atinen de una vez, para que se preocupen del tema, y después hablaste de ángulos iguales, no, las medidas de los ángulos son iguales, los ángulos son congruentes. Les insisto, después ustedes han visto en las preguntas de Olimpiada cualquier notación y hablan de igualdad en vez de congruencia, no importa, pero
en este curso de geometría tratamos de ser bien formales, después podrán relajar el tema. De hecho, Y lo qué que bueno me que pasó, dejaste esa misma diapositiva. Este no es un error, simplemente un comentario. Lo que tienes escritas son ahí el OP igual a HB y el DHG igual a DPQ, están representando exactamente lo mismo, la medida de un segmento. La notación de arriba es la que se usa en general en geometría plana. La notación de abajo se usa más en geometría analítica, porque en geometría analítica como uno está además poniendo coordenadas y está buscando y le pone por supuesto sentido a las cosas, usa más la notación de la geometría analítica que es la de abajo, la de distancia, ¿sí? Pero son lo mismo. Uno puede escribir DHG o puede escribir HG, sin barrita porque es medida. Ese era un comentario extra. Y lo otro, Francisca, que tal vez simplemente fue el error al hablarlo, los ángulos correspondientes no son los ángulos alternos externos. Ángulos correspondientes son los que están al mismo lado. Ahí ángulos correspondientes son A' o N con A', B', G'. Esos son correspondientes. Están al mismo lado y en la misma posición en el esquema. ¿Sí? Los ángulos alternos son congruentes todos, justamente por cómo lo marcaste, al ser opuestos por el vértice, etc. Hay ángulos, o sea, lo que llamaste ahí el ángulo correspondiente a prima o n con A', B', G', claro, justo ahí no está la recta como para buscar el opuesto por el vértice, A', B', G', es alterno externo cuando lo comparamos con el A' o N. ¿Sí? Simplemente es un tema de nombre, claro. S con el A' o N son alternos externos. En cambio, el A' o N con el A', B', G' son correspondientes. ya, sí, Y sí si son entiendo. paralelas, son los tres congruentes, eso sin duda. Era simplemente para aclarar ese tema de nombre, aprovechando que en las presentaciones permiten eso, que vayamos corrigiendo algunos detallitos. Perfecto. Muchas gracias, Francisca. Gracias a usted, profe. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Mira, la Carla también te felicita, ¿ves? Bien. No, profe, nada más decir que igual estaba súper bien explicada y súper detallada. Es igual Sí, se, se nota que se preocupó, ¿cierto? Yo creo se que Sí, este se nota reivindicó. mucha preocupación. demuestra Estuvo mucha muy buena. dedicación en su trabajo. Sí. Bien, vamos a nuestra... Profe, ¿Sí? que ¿Qué hay dice, que tener profe? valor para hacerlo por segunda vez. Ah, sí, yo creo que una buena cosa como para aprender, que uno sí puede cometer errores millones de veces, pero el ser capaz de disculparse no es fácil, y menos aquí en un grupo en el que ni siquiera nos conocemos personalmente, así que también bien valiente la Francisca. Aprendamos de todas esas cosas, ¿sí? Ya, vamos a la clase. La están viendo, ¿verdad? Ya, díganme algo. Sí, ¿Ven la Sí, clase? profe. Clase número 18. Estamos terminando nuestra semana 9. Así es que 2/3 del curso finalizan hoy. Bueno, va a quedar la colita de la semana 13, pero acuérdense que no vamos a tener clase ni nada, van a estar terminando el problema de Olimpiada. Bueno, ayer no alcancé, pero he revisado todos los que ya tienen aprobado el enunciado. Como les dije y repito hoy, no estoy revisando aquellos que no tienen aprobado el enunciado, ¿sí? Porque hay que pasar la etapa, pues si ya hicieron algo, entonces mándenlo primero como enunciado para verlo. En general, a la mayoría le aprobé su avance, a algunos les puse, está bien al principio, simplemente como recordatorio de que el tiempo pasa y que ojalá las vacaciones no tengan que estar terminando trabajo. Este es para marzo, en todo caso pueden dejar detalles, pero si lo dejan todo van a estar muy agobiados en marzo. Hay otros, en cambio, muy bien avanzados,
ahí hice los comentarios de lo que no se puede usar, que he repetido tanto. No podemos usar semejanza. El único teorema Tales que podemos usar es el pequeño teorema Tales que vimos en clase, de las congruencias, no el de la semejanza. Necesitamos postulados que no tenemos. Así que ahí puse, por favor, no le pongan ningún tono de que hoy que fui poco amable, nada, estaba escribiendo computadora a computadora, esto está malo, esto hay que cambiarlo, pero no le pongan así, pónganle un tono amistoso cuando lo leen. Después pienso que se me olvida adornarlo un poco, porque, bueno, son muchas tareas que corregir. Es simplemente cosas puntuales. Y esto de la congruencia y de la igualdad, que, como les digo, es el curso de geometría, tenemos que ser cuidadosos. Bien, así es que en el fin de semana miraré todo lo que hayan subido durante la semana y la tarea. Esta clase 18, entonces, área de figuras planas, vamos a estar un par de semanas ahí calculando algunas cosas interesantes sobre área. Veamos primero un tema que tiene que ver con unidades de medida. Uno podría decir, bueno, esto no es geometría, pero encuentro que en alguna parte hay que mencionarlo y toca que no se mencione en ningún otro. Nosotros dijimos que las rectas eran unidimensionales. Eso no es una definición, sino que es parte de lo que aceptamos. Así es que cuando hablamos de segmento, la única medida que podemos asignarle es su longitud, ¿sí? Y siempre hablamos de la longitud que se mide con reglas. Usamos el compás para comparar distintas medidas. Nunca hemos tenido una regla graduada, ni mucho menos. El sistema que nosotros usamos es el sistema, ustedes saben, métrico decimal, que usa milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etcétera, y que es súper práctico porque uno va aumentando, disminuyendo ceros nada más para trabajar. Así que yo lo encuentro súper buen sistema en ese sentido. Pero, como les puse ahí en la clase, vale la pena conocer el sistema inglés, tener una noción al menos como profes de matemáticas, porque sobre todo muchos textos matemáticos, como vienen de traducciones, usan sistema inglés, entonces uno llega y da el problema y a veces se le olvida, igual como esos problemas que vienen en monedas distintas. Yo creo que es bueno conocerlas. Está bien hacer un problema en euros. ¿Por qué nuestros estudiantes no van a saber cuál es la equivalencia en euros? Pero hay que recordar que no es la habitual para nosotros. En el sistema inglés lo que encuentran son millas, yardas, pies, pulgadas. Los cuentos de hadas casi todos vienen en medidas así porque son de autores sobre todo europeos, ¿cierto? Les dejé ahí una tablita de correspondencia. Uno siempre puede ir simplemente al celular y que le haga los cálculos, pero hay que tener también una noción de cuánto es así en, en medidas casi tangibles, digamos. ¿Cuánto es una pulgada? ¿Cuánto es un pie? Una yarda. Ah, mira, una yarda se parece casi a un metro. Y la milla es como 1,5 kilómetros. Esas ideas así gruesas, la equivalencia exacta uno la busca en el número, pero esas ideas gruesas, como les digo, la pulgada es importante tenerla. Les había dejado ahí en la clase que hicieran el ejercicio al revés. Y 1 milímetro, ¿cuántas pulgadas? 1 metro, ¿cuántos pies? Etcétera. El metro estoy viendo que está al revés, es 0,32 pies, porque un pie es 1/3 de un metro. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con una actividad que hacía cuando era presencial con el tema de las medidas, y es la conciencia, la conciencia corporal de las medidas. ¿Alguien sabe cuánto mide su cuarta, por ejemplo? ¿Sin hacer trampa? No, yo no sé. La mía 15 centímetros. Ah, pero la acabas de medir. Pero Es sí, que un día me aburrí y me medí todas esas cosas. Y ya, mi referencia es que mi dedo chico mide 5 centímetros para todo. exacto. Ese ejercicio, mira, aburrida que lo hiciste, es una buena cosa, y sobre todo para un profe de matemática que
también tiene que incorporar esto, sobre todo en los cursos más chicos, cuando les toque séptimo, cuando les toque apoyar a cursos de básica, esta sensación corporal de las distancias. Entonces, es un buen ejercicio, qué sé yo, tratar de adivinar cuánto mide tu pie, cuánto mide un paso, cuánto mide la sala, hacer cálculos, hacer apuestas. Ahí uno puede hacer distintas dinámicas, pero es importante tener medidas de referencia propias, tal como dijo la Francisca. Sé que si necesito 5 centímetros es mi dedo chico. Si necesito 20, bueno, la mano de la Francisca es más chica que la mía, entonces son referencias distintas. Ella dijo 15 centímetros, la mía es 20, un poquito más. ¿Sí? Es un, es un buen ejercicio. Eso es algo que, bueno, aquí no tienen, puede haber hecho alguna cuestión de apuesta, pero no es lo mismo, es como presencial, pues en que va el otro y mide, mira, sí, tu pie efectivamente mide 30 centímetros, etc. Bueno, no 30, en fin. Así es que eso simplemente un comentario de que igual es un buen tema el de las medidas, no solo de usar regla de 3 para pasar de yardas a metros y cosas por el estilo, sino que esta conciencia, estas medidas kinestésicas, si quieren ustedes, cuánto mide el paso de cada uno, todo esto que nos sirve para calcular distancias a ojo, medidas a ojo. Bueno, ahora pasamos a nuestra materia. Lo primero es una pequeña definición y que les va a acompañar también en cálculo, por ejemplo, por eso es que puse lo del acotado. Una porción del plano que es cerrada, o sea, cuya frontera es una curva cerrada, lo define uno en cálculo, y para nosotros acotada, en geometría, se denomina una región. Vuelvo a dejar ahí entre paréntesis acotada, porque como les digo, cuando lleguen a cálculo, en un par de semestres más, ahí uno extiende la noción de región, simplemente si tengo una frontera cerrada, y entonces puedo tener regiones no acotadas. Pero aquí no, nuestras regiones van a ser polígonos al final. Una región limitada por un polígono se dice entonces una región poligonal. En particular, si el límite es un triángulo, hablamos de región triangular, si es un rectángulo, región rectangular, etc. Ahora, de nuevo, en el lenguaje coloquial, uno dice el área de un triángulo. Lo formal es el área de una región triangular, porque el triángulo, acuérdense que son 3 rayos, 3 segmentos, digamos, la unión de 3 segmentos. ¿Cómo podría yo pensar en un área si esos tienen longitud nomás? Entonces, es lo que está dentro del triángulo a lo que le calculamos el área, y eso formalmente se llama región triangular, pero informalmente uno habla de área del triángulo, y eso es algo que está ya demasiado metido en la cultura. Bueno, y la medida que le vamos a asignar a una región es lo que vamos a llamar área. ¿Se fijan? Hemos dado un salto. Ahora, no estamos haciendo deducciones a partir de la congruencia de triángulos como fue en el paralelogramo. Estamos definiendo un nuevo objeto matemático, que es algo que estamos diciendo, esa, esa cantidad de pintura que vamos a gastar para rellenar un triángulo y poner ahí en su interior, eso le voy a asignar un número y ese número que voy a asignarle se va a llamar área. ¿Sí? Así que está claro que vamos a necesitar algunos postulados, que es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, ahí dejé ese comentario, que es importante distinguir entre la región y su frontera. La frontera es el polígono en este caso, que está ahí conteniendo la pintura amarilla que estoy echando adentro. Uno habla, cualquier libro que ustedes vean, los libros del ministerio dicen área del triángulo, área del cuadrado, pero la cosa formal es el área de las regiones correspondientes. En circunferencia es mucho más claro porque la circunferencia es lo que definimos y el círculo es lo que está dentro de la circunferencia con su frontera. Entonces tienen 2 nombres distintos, no hay por dónde perderse. Bueno, y la unidad
que vamos a utilizar se va a llamar unidad cuadrada y va a corresponder al número que le vamos a asignar a la medida del área de un cuadrado cuyo lado tiene medida 1 en la unidad que sea. Por eso estoy hablando de unidad cuadrada todavía. Ese va a ser mi medida unitaria del área. Un cuadrado cuyo lado, los 4 lados miden lo mismo, ¿verdad? Mide, qué sé yo, 1 centímetro, va a tener área 1 centímetro cuadrado. Si mi cuadrado tiene lado un pie, entonces el área del cuadrado va a ser 1 pie cuadrado, etc. Así que hablamos ahí de centímetros cuadrados, de millas cuadradas, etc. Para fijar alguna notación, a mí me gusta esta ADR, esa A es un MATCAL, porque, qué sé yo, por ejemplo, el libro guía que tenemos, el libro de Alexander, usa esa notación A sub R, pero cuando uno va a calcular el área de un pentágono ABCDE, entonces tiene que poner A sub ABCDE y se ve mal, se ve muy chiquitito y uno se pierde. Por eso prefiero esa otra notación. No importa la notación que elijan cuando ustedes den el curso, lo importante es mantener consistente. Con esta notación me quedo y siempre sabiendo que existen otras y que no cambia nada el tener otras notaciones, pero nosotros vamos a usar ADR. Como aquí yo soy la profe, yo digo ADR, así que vamos a usar esa por ahora, para estar todos de acuerdo en cuál es la notación usada. Como les digo, es simplemente, en mi caso, un tema práctico, SR. Uy, eso me recuerda otra cosa que vi en la presentación de Francisca. El trapecio que tenía era A, B, D, C. No sé si se fijaron. Acuérdense que uno va leyendo consecutivo, ya sea en sentido horario o antihorario, ¿ya? Para tener cuidado cuando los menciono. También lo he corregido en algunas tareas. Que en la diapositiva anterior no alcancé a preguntarle que uno habla del área de la región triangular cuando se está trabajando en un plano, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando, no sé, con los triángulos pitagóricos, que eso no lo vemos todavía en un plano, ahí está bien decir el área del triángulo. Los triángulos pitagóricos son los que cumplen una condición de números, ¿ah? El 3, 4, 5, esos son triángulos Sí, pero pitagóricos. Probablemente estás hablando de triángulos esféricos o cosas así. no, me refería a cuando uno trabaja un triángulo, no en el plano, sino que uno no lo identifica, por ejemplo, es que me quedé pensando, porque es importante distinguir entre ya, es que dijo, creo que fue en la anterior. Se hable del área del triángulo. A ver, espérate, es que... Ya, aquí dice, es que es común que se hable del área del triángulo, pero lo formal es hablar del área de la región triangular. Yo puedo hablar del área de la región triangular cuando no estoy trabajando en un plano. Pero ¿cómo podrías no estar trabajando en un plano? Ese era, O si sea, estás en geometría euclidiana, digamos. Y 3 puntos siempre determinan un plano. por ejemplo, cuando vimos la semejanza de triángulos, ahí No, nosotros veíamos no hemos visto semejanza de triángulo. las igualdades, la simetría. Vimos simetría. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estábamos trabajando con triángulos, pero no los identificábamos dentro de un plano, por así decirlo. No, sabes que no logro entender dónde está tu duda. A ver, cuando tenemos 4 puntos, es muy posible que no estemos en un plano, ¿verdad? Y que estemos formando una figura que no corresponde a lo que nosotros estamos entendiendo como una figura poligonal, porque estamos entendiendo a las figuras poligonales en un plano, ¿sí? Pero en un triángulo, 3 puntos siempre determinan un único plano, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad más que ese triángulo esté en un plano. Ya. Ahora,
insistir en esto, lo estoy dejando ahí como nota, de que hay que distinguir y hay que entender bien que una cosa es el triángulo y otra cosa es lo que está dentro del triángulo, una cosa es el cuadrado y otra cosa es lo que está dentro del cuadrado. Estamos aquí siempre hablando de figuras planas. El título de la clase es, me vuelvo, todavía me falta, ahí, área de figuras planas. No estamos pensando en esas cosas raras de 4 puntos que no están determinando un plano y que me están haciendo una figura extraña. No, aquí estamos en un plano y aquí simplemente estaba haciendo notar ese hecho, porque vamos a hablar de área del triángulo finalmente. Y vamos a decir el área del rectángulo, eso está ya metido en nuestro ADN, pero hay que tener bien claro que en realidad son áreas de lo que está dentro, de la región triangular, la región cuadrada. Eso es. Ya. ¿Sí? Ujú. Bien, y entonces estos son nuestros postulados. El primero, lo mismo que hicimos con las medidas de los segmentos, con las medidas de los ángulos, ¿se acuerdan? Voy a asignar números y por lo tanto aquí tengo postulado. Y aquí está usando esta otra notación, postulado de área 1, 2, 3, 4, para no seguir con la numeración que llevábamos, porque estos son específicos de área. ¿Sí? El primero entonces, a cada región, vuelvo a dejar acotada solamente majaderamente ahí, porque algún día van a usar la palabra región en otro contexto. A cada región del plano le corresponde un único número real positivo que llamamos área de la región. Como ven, el número 0 sigue sin estar aquí. Las regiones tienen áreas que son números positivos, ¿sí? Igual que los segmentos, igual que los ángulos. En ese sentido, como objeto, son similares. Bueno, y aquí también dejé un guiño al cálculo, porque, bueno, esta es una de las cosas interesantes y que tiene eh, esta idea de área el día que lleguen a estudiar integrales. ¿Cómo sabe uno cómo calcular? Aquí debería yo mejor dejar esto, ¿verdad? No sé si puedo salir aquí y ir a GeoGebra simplemente. ¿Están viendo el GeoGebra, no? Sí, profe. Ya. Si esta fuera la PSU, ¿qué pasó? Ya, así, bien intrincado. Y les dijera cuánto mide, cuánto es el área de esa región. Ahí. Pucha, hay que empezar a dividir esa cuestión en triangulitos y cuestiones y usar fórmulas, ¿verdad? Esa debería ser la manera de hacerlo, ¿o no? Va. No. Bueno, pero algo que se puede hacer es estimarla a través de cuadraditos, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, una forma de estimarla, por lo menos de decir una cota inferior, si estos son los cuadraditos en esta grilla, si estos son los cuadraditos de la 1, yo podría contar cuántos cuadraditos hay que quedan dentro de la región. ¿Me están siguiendo con el argumento, no? Sí, Ah, ya. Además de Byron, o los Sí, demás profe. Sí, fueron. profe. Ya, ok. Es que esto, claro, toma tiempo construirlo, pero la gracia es irlo construyendo. Estoy tomando solo los cuadraditos que quedan enteros, ¿verdad? Si cada uno de estos cuadraditos tiene área 1, como era que estábamos hablando, entonces yo puedo... Claro, ¿quién me van a hacer algo tan complicado?
¿Te alcanza hasta ahí? Sí, alcanza. Ujú. Ya, moraleja, no hay que hacer dibujos tan complicados como esto. Ya, ahí marqué en ese pedazo y en este otro. Tengo hasta ahí. Todos esos son los cuadraditos que están contenidos en mi figura. Así es que yo puedo contarlos y decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. Yo no sé cuánto mide el área de esa región, pero si tengo ahí una lista, sé que me tengo que quedar con algo que tenga más de 43, ¿verdad? Sé que mi área es mayor que 43. También podría hacerlo por fuera, voy a cambiar ahí de color, y contar todos los cuadraditos que quedan por fuera. Va, ahí. Y eso me daría una cota superior para mi área, ¿verdad? Me paré. Bueno, puedo contar otra vez, discúlpenme, todos los cuadraditos que están por fuera y entonces sé que mi área no se puede pasar de ese número. ¿Está bien? Ajá. Seguramente ya contaron ustedes que yo estoy tratando de dibujar aquí, así que está más difícil. Ya voy a suponer que está hasta ahí. Menos mal que están hasta aquí. Estoy terminando, paciencia. Por ahí. Parece que eran 43 los que había sacado, pero ahora agregué varios cuadraditos más, ¿verdad? Aquí agregué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, y aquí me pasé, ¿verdad? No, este también lo agregué. 56, 57, 58, 59. Ese no, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Asumamos que conté bien. Así es que el área de esa figura está entre 43 y 111. Ya, no es que haya encontrado unas cotas muy buenas, pero son cotas. Sé que el área de esa figura está entre esos dos números. El número de cuadraditos que hay por dentro y el número total de cuadraditos que hay también por fuera. Bueno, ¿cómo mejoro ese número? ¿Cómo podría llegar a un número más bueno que ese que acabo de dibujar yo? ¿A alguien se le ocurre? Cuadrados más pequeños. Exactamente. ¿Qué pasa si en vez de tomar esta figura, este cuadrado aquí, que fue, que fue mi unidad, estos son cuadrados de área 1, según lo que dije,
Y si en vez de eso tomo el cuadradito que está ahí, a ver si lo puedo dibujar ahí. El más chiquito. Por ejemplo, el que es 10 veces más chico. Bueno, ustedes que han trabajado en la obra de arte saben que esto se pone difícil ahí cuando uno quiere dibujar un cuadrado muy chico. Ahí. Vale. Sí, no está bien ahí. Ese es el que quiero dibujar. Ahí. Ah, claro. Si me pongo a hacer eso, fíjense que por dentro voy a agarrar muchos más cuadraditos y por fuera hay un montón que ya no van. O sea, voy a tener un número mucho más cercano de cuadraditos más chiquititos entre los que están por fuera y los que están por dentro. Y como ustedes vieron con el GeoGebra, yo puedo hacer cuadraditos aún más chiquititos y hacer cuadraditos cada vez más chiquititos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que hago cuadraditos cada vez más chiquititos? Si es que el GeoGebra me dejara hacer eso, por supuesto. En algún minuto, el número de cuadraditos que está por dentro y el número de cuadraditos totales, considerando también los que están por fuera, van a ser casi el mismo. ¿Me siguen la idea, no? Chicos, Sí. además de Byron, Sí, profe. ya, Sí, gracias, profe. Carla. Ya. Bueno, esa es la idea genial que está detrás del concepto de límite que van a ver en cálculo. ¿Ya? En este caso, límite de cosas que por un lado van creciendo y por otro lado van achicando. Ese va a ser finalmente la gran idea de Riemann y por eso la integral de Riemann. Estos límites que se acercan, uno por debajo y otro por encima, hasta llegar en ese proceso de límite, en el infinito, ese infinito que en matemática casi que podemos tocarlo, esa es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Nos va a llevar a un número que va a corresponder al área. Ese es el proceso de límite con el cual uno puede aproximarse al área, y es lo que vamos a hacer, por ejemplo, el próximo semestre cuando calculemos el área del círculo, porque ahí no vamos a tener el postulado de área que vamos a ver ahora, no nos va a alcanzar con el círculo porque estos nos sirven solo para los polígonos. Entonces, eso es lo que dejé ahí escrito. Si yo sumo la cantidad de cuadrados que quedan dentro de la región, voy a tener una cota inferior. Si además le sumo los que están por fuera, digamos, los que van conteniendo la frontera, que es lo que me quedó fuera, entonces voy a tener una cota superior. Y esos números se van acercando a medida que tomo cuadraditos cada vez más pequeños. Y por lo tanto, si yo si yo divido mi cuadrado del lado 1 en 10 cuadraditos y yo le asigné al área de ese cuadrado el número 1, entonces el área de cada uno de los 10 cuadraditos que dibujé va a ser un décimo. Y si lo divido en 100 cuadraditos va a ser un centésimo del área 1. Así es que me doy cuenta que me basta con tener el área de un cuadrado de lado 1 para saber cuál es el área de cualquier cuadrado. ¿Cierto? Perdón. No sé por qué me fui. Achiqué esto. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno. Mi postulado de área 2 contiene, acuérdense que los postulados contienen cosas que parecen obvias, pero que muchas veces tengo que dejarlas escritas porque si no, no son ciertas, simplemente no puedo asumirlas ciertas. Y es que si tengo dos figuras congruentes, obviamente yo no quisiera estar asignando distintos números. Dos figuras congruentes tienen la misma área. Eso es cierto por postulado. ¿Sí? Postulado 1, el área es un número positivo, único. Cada figura tiene un solo número asociado al área. Si yo demostré que la figura 1 es congruente con la figura 2, entonces la figura 2 tiene la misma área si es que ya le había calculado el área a la primera. Ese es mi segundo postulado. El tercero
es el equivalente al que teníamos de suma de segmentos y el que teníamos también para las sumas de medidas de ángulos, ¿se acuerdan? Para los ángulos pusimos un punto interior y tiramos una recta. Aquí también, una región, si yo quiero sumar áreas de regiones, entonces tengo que tener mi región dividida de tal manera que no, no tengan partes en común, excepto aquella por la cual las recorté, digamos. Esta era mi región R y la dividí en dos regiones simplemente tomando una tijera y cortándola. Es decir, tienen en común la frontera, ese pedazo que está en rojo, y tengo entonces mi región R dividida en regiones S y T. Mi postulado de suma de área, la misma propiedad aditiva que hemos tenido, es que el área de R es la suma de las áreas de S más la de T. Es la que hemos usado para los problemas de PSU millones de veces, ¿verdad? Y si esto lo hubiera recortado, pero aquí hubiera dejado una parte en común, entonces tengo que tomarlo en cuenta y restarlo, ¿se acuerdan? Toda la cosa. Y finalmente, fíjense que hasta ahí, todo muy bonito, todo muy conceptualmente muy firme, pero absolutamente inútil. Bueno, no tan inútil, porque cuando uno piensa que si a un cuadrado le asigna el área 1, si tiene el lado 1 le asigna el área 1, con eso ya se las puede arreglar para calcular. Entonces, ese podría ser nuestro postulado. Pero en vez de ese, para el cálculo se prefiere este otro con una formulita. En vez de decir que el postulado de área va a ser que el área de un cuadrado al lado 1 es 1, uno define esta, mira cómo me quedó un UA, el área de una región rectangular R, cuya base mide B y su altura mide H, es B por H. Fíjense que es absolutamente equivalente a lo que estábamos diciendo. Pegue los cuadraditos ahí, uno al lado del otro, hasta que tenga B para un lado y H para el otro, y le va a dar un rectángulo, bueno, una región rectangular rellena con cuadraditos, todos del lado 1, cada uno tiene área 1, ¿y cuántos rectangulitos tengo? B por H, o sea, el área tendría que ser B por H. Absolutamente equivalente. Pero lo tenemos así definido. Este es el único que vamos a definir en postulado, porque algo tenemos que dejar para poder calcular en adelante. Todo lo demás, lo que vamos a hacer en la próxima clase, y en ese sentido la próxima clase es más, como lo dijéramos, más dinámica, porque es ir sacando esas fórmulas que conocen del colegio, ahora justificadas con este y los tres postulados conceptuales anteriores. O sea, ¿qué es el área? ¿Cuándo puedo asegurarme que las áreas son iguales? Voy a tener también áreas iguales de figuras no congruentes, por supuesto. Ese fenómeno se va a llamar, vamos a decir que esas figuras son equivalentes. Con eso vamos a partir la próxima clase. Dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área. Son congruentes cuando todos sus lados son congruentes y sus ángulos interiores son congruentes, etc. Lo que hemos trabajado hasta ahora. Equivalente es el mismo número asociado al área. Necesito la misma cantidad de pintura con uno que con otro, pero no tienen por qué, por supuesto, ser congruentes. ¿Sí? Pero si son congruentes, ya sé que tienen la misma área. Es que claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y lo que dejé ahí al final es que si estamos trabajando con calculitos de área, siempre hay que fijarse que esté todo con las mismas unidades. Ese típico truco ahí de que uno cae porque una cosa estaba en centímetros y la otra estaba en milímetros, ¿cierto? No, todo hay que tenerlo en la misma unidad. Pero yo tengo una pregunta, porque, ejemplo, cuando hablábamos, dice que se puede denominar por región cuando hablamos de una región delimitada, o cuando se habla de un cuadrado, de un círculo, de un triángulo, de un rectángulo, dentro de un plano, ¿cierto? Ahí es cuando podemos hablar de región, o denominar región. Ujú. Así es. Y ejemplo, no sé, esta es de otra materia, pero si tuviéramos una inecuación, y esa inecuación, no sé, de una recta, un x mayor a y, ejemplo. Eso hace dos semiplanos. ¿A eso no se le puede llamar región? La región
X mayor o igual que Y, sí, porque Sí. lo que importa en la región, cuando se define región es que sea cerrada, y por lo tanto tiene que tener frontera. Ujú. Uno ocupa dominio o disco cuando no tiene frontera, cuando es X mayor a Y. Pero justamente X mayor o igual a Y es una región que no es acotada y por lo tanto no le vamos a asignar un número de área. Por eso, justamente por eso les dije que puse ahí el entre paréntesis acotada varias veces, porque cuando vayan a cálculo, o a, ¿en qué están ahora? En precálculo, hay muchas Sí. regiones ahí que no son acotadas, porque ahí están, son otras cosas las que interesan ahí. Estás buscando, no sé, puntos de acumulación, no sé qué están viendo en precálculo. Pero las regiones nuestras son regiones poligonales, por ahora, porque la circunferencia y su región, que es el círculo, lo vamos a ver recién el próximo semestre. Ah, ya. Muchas ¿Sí? gracias. Pero la clave de la palabra región es lo cerrado, el que tenga una frontera. Ok, entiendo. Ujú. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Me imagino que esta clase no les fue complicada para nada, ¿o sí? ¿Tuvo algún bemol esta clase? ¿Algo que no tengan todavía bien? Ya voy a asumir que no, porque están demasiado silenciosos. Es que Todo bien, es profe, todo bien. materia que ya hemos pasado y es como repetitivo, pero es interesante aprender como otros conceptos de cosas que conocíamos antes. Por ejemplo, lo del área de triángulo, que como no está correcto decirlo así, pero ya está normalizado, entonces como algo que seguimos usando, pero se Sí, dice de otra forma. Entonces esas son las cosas que uno como que va afinando, pero en general es cosas que uno ya sabe. sí, exacto. O sea, yo sé que área, por ejemplo, es algo que estudian harto en el colegio, pero aquí el énfasis está en la parte conceptual. O sea, que las figuras congruentes tengan la misma área es un postulado. No es algo que yo pueda demostrar. No podría ponerlo como pregunta en una prueba. Demuestre que dos áreas congruentes tienen la misma área. ¿Cómo podría demostrar eso? Uy, de veras, no se puede demostrar. Y eso que es obvio, ¿ah? ¿Cómo podría decir, es que voy a poner cuadraditos? A ver? No. Y por lo tanto, ahí hay una justificación de que necesito un postulado para ponerlo, de manera que de ahora en adelante puedo hablar de ello, sin ningún problema, porque si no, si usted me hace una afirmación, yo le digo de dónde la demostró, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lo he puesto en las tareas? Afirmaciones ahí sin ninguna explicación no sirven. Entonces, es un postulado. Uno empieza también a entender cómo tiene que armar una teoría poniendo verdades ahí para que las cosas resulten. Así que, sí, yo espero que en ese sentido les haya reforzado algo que ya sabían y por lo tanto ahora lo vean desde un punto de vista más adulto, desde el mundo, desde la formación matemática, digamos. Ok, ¿algún otro comentario? Bueno, veamos quiénes van a resumir. Esta clase me dio fome para resumirla, encuentro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Daniela, justo te tocó a ti. Ya. Vas a tener que ingeniártela. Pero qué bueno, puedes poner ejemplos de cosas así bien, eh, bien de colegio, que es lo que estamos siempre mirando. ¿Y quién te va a acompañar? Silvana. ¿Estás ahí, Silvana? Tengo la impresión de que no la he visto en clase. No he visto su nombre, Sí digamos, ¿no? está. Sí, sí está. ¿Está? Silvana. Habló por el chat. De veras, se me olvidó el chat. Ya, qué bueno, Silvana, que estás ahí. Mira, tenía la impresión de que no estabas. Así es que ambas pueden hacer ahí una presentación con algunos ejemplos bien clásicos, como les decía, de colegio. ¿Sí? Recuerden, hasta el otro jueves para hacerlo, así que si lo hacen con tiempo, esta no es una clase larga además, no hay demostraciones, así que pueden usar imaginación. ¿Ya?
Si no hay nada más, nos veremos la próxima semana. Bueno, que estén bien entonces. Chao, profe, que estés Chao. Ya, bien. profe.